Hola, muy buenas noches a todos. Denme un segundo y ahorita iniciamos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión número 3 de semana, en nuestra sesión número 1 de semana 3. Y espero se encuentren muy bien, muy motivados haciendo sus actividades. Pues vamos a iniciar con lo programado para el día, para el día de hoy. Ok, ya se están conectando aquí a la sesión. Gracias por el tiempo que para poder estar atentos a lo que vamos a ver el día de hoy. Creo que ya se ve la pantalla. Y bueno, esta es la unidad número 3. Analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Algunos ya empezaron a hacer sus actividades y están entregando. Eso me parece pues un formidable por la cuestión de los tiempos, pero la sesión del día de hoy también está destinada a la explicación de las actividades. El objetivo es conocer la guía de actividades para la unidad número 3 y revisar la elaboración de las actividades para entregar esta semana. Muy bien. ¿Cuáles son los recursos para esta unidad que ustedes han distinguido de los recursos para esta unidad? ¿Han cambiado? Pues yo creo que sí. Ustedes han observado que los recursos han cambiado. ¿Por qué? Porque se involucra ahora el relato, los pasos para hacer el relato, que es un comentario, pasos para realizar un comentario, y se involucra también la reseña. Es un elemento bastante importante que debemos tener en cuenta, al igual que los pasos para elaborar una reseña. Y la reseña de textos. Eh, 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 la revisión gramatical, que en este punto de nuestras semanas y de nuestro avance, debe de haber un avance bastante significativo en cuestión de la gramática. A todos se nos puede ir, eso es cierto, pero la idea es antes de enviarme actividad, la revise, la lea y también ayudará mucho que la leas en voz alta. Es eh, el ubicar cómo se escucha, cómo se pronuncia, te ayudará a distinguir qué faltas de ortografía puedes tener al momento que hiciste tu trabajo, ¿no? Viene la actividad de plagio, viene el contenido para que ustedes revisen qué es el plagio, ya hemos comentado acerca de eso y el cuidado que deben tener, pues al momento de incorporar en sus actividades algo que si ya está, que lo es un compañero anteriormente, bueno, discernir y y decidir si lo voy a poner o no. ¿De acuerdo? He visto un avance también en esta parte. Disminuyó mucho esta práctica y les agradezco que hayan atendido mi recomendación, porque sobre todo, bueno, lo más importante es que ustedes se doten de información y de aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aprender? Pues trabajándolo uno, uno mismo. El foro aprendiendo, gracias a todos los que participan y dan respuesta a, pues, a los recursos que yo les comparto. Eh, Le agradeceré también, por ejemplo, que ustedes comparten información que crean conveniente para todos los demás compañeros. A las actividades ahorita las vamos a ver, las actividades integradoras.
y tenemos actividades formativas para esta semana y cuestionario socioemocional que hay que tener en cuenta que esta tiene también valor en la evaluación y que será contado al final de la actividad. Algo que requiero que pongan atención es que contesten las encuestas para esta semana. Están basadas en lo que opinas acerca del módulo y también acerca del asesor virtual, o sea, acerca de una servidora. Es de vital importancia que lo elaboren, puesto que si no lo haces, no vas a poder visualizar la semana 4. Recordemos que la semana 4 es nuestra última semana de actividades. Entonces, sugeriría mucho que por favor, lo, lo revisen, ¿de acuerdo? Lo hagan. Esto ayudará, perdón, bastante a que no se genere un bloqueo y tendrían que hacer la encuesta de todos modos y de esa manera pues se desbloquean, pero pues ya las semanas de la semana 4 valga la redundancia, pues es muy corto el tiempo y hay que hacer varias cosas, ¿no? Entonces tengan esto presente en la elaboración de la organización de sus actividades, ¿no? Bueno. ¿Cuáles son las actividades integradoras de esta semana? Antes revisaremos brevemente la guía. La guía nos da esta introducción de lo que vamos a abordar, sobre todo porque, bueno, dice aquí que trabajaste sintaxis, signos de puntuación, y ahora pues estarás en un gran reto que es elaborar, bueno, redactar un relato y una reseña. Eh, la idea también de todo esto es reforzar la estructura de las oraciones, que va siendo la estructura en párrafos, y asimismo también te va a ayudar mucho, o ponerse en práctica más bien, lo que dice aquí, te permitirá conocer el mundo que te rodea y crear ideas o historias con mayor facilidad. Ahora, aprendizajes esperados. Elabora una reseña crítica en la que compara argumentos de dos textos. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Tiene que ser una reseña crítica. ¿Alguna vez has criticado algo? Claro, eso es algo particular que tenemos los seres humanos. No quiere decir que sea algo malo, sino más bien, si yo critico algo por ejemplo, no sé, una cuestión de fútbol, por ejemplo, pues darás tus puntos de vista. Una crítica es dar puntos de vista. Los puntos de vista tienen que ir con argumento, ¿de acuerdo? Aquí quiero leer el chat porque vi que hay notificaciones. Y nos saluda Diego. Buenas noches, Diego. Em, Me parece muy formidable, muy bien. Dice que él está usando la guía para hacer mis actividades para poder tener un orden en cómo hacerlas. Exacto, esa es la finalidad, Diego, de la guía y qué bueno que le das la importancia que tiene este recurso. Créanme que, que, que les ayuda mucho a hacer las actividades para que trabajen de una manera pues más estructurada. Gracias, Diego. También dice aquí, reactiva aprendizajes esperados en secundaria respecto a la elaboración de relatos. Probablemente en secundaria te enseñaron a hacer relatos o lo trabajaste con una actividad. Si no lo has hecho, no te preocupes, porque los relatos los has implementado en algún momento. Esto es, por ejemplo, cuando un día fuiste a algún lugar y te sucedió algo en particular y se lo cuentas a alguien. Contar a alguien se lo puedes contar en un modo de relato, que es breve, es corto y tiene datos significativos que tú quieres dar a conocer a la otra persona. Este relato muy probablemente lo hiciste de manera verbal o bien se lo contaste en un mensaje. Entonces, lo has llevado en práctica. Esto te lo comento para que no entres en cuestión como de nervios, de decir, bueno, yo jamás he hecho un relato. La verdad es que en cualquier momento hemos hecho un relato y a veces no nos damos cuenta que ya lo hemos llevado a cabo. También dice aquí, emite y fundamenta por escrito una opinión original en la que se asocia los datos e ideas de textos leídos. Es muy importante que ustedes tengan bien en mente que en la reseña ustedes van a generar una opinión
original. Eh, Tu opinión tiene que ser basada en las lecturas que vas a leer. Ahorita lo vamos a revisar, qué es lo que hay que elaborar. Pero la idea es que tengan esta opinión original, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos en la guía? Bueno, los recursos que van destinados para hacer la actividad. Ujú. Ok, ahorita vemos este punto, Diego, ¿vale? Cuando lleguemos a la explicación, perdón, del relato, le tomo un ejemplo y explico qué tan largo o qué tan corto, ¿vale? ¿Qué más? Es importante que revisen bien y estudien eh, al momento que vayan a hacer su relato, sobre todo para que quede bien claro qué es un relato, qué debe de ir y qué no debe de ir en el relato. ¿Para qué? Para que, como dice su compañero, debe ser muy largo, debe ser muy corto, ¿cómo debe de ir un relato? No va a ser medido con número de palabras o número de renglones, sino más bien con el contenido que tú le pongas. Los relatos siempre deben tener momentos de asombro. El día viernes veremos la estructura de un relato, pero un relato va a tener estos momentos de asombro. Eso es por eso tú cuando te pasa algo se lo cuentas a él porque fue algo de asombro, algo que salió de la normalidad y que en ese momento partió una rutina, sucede algo extraordinario, ¿no? Y de ahí parte para que yo lo pueda transmitir a otra persona. Em, Dice aquí que en esta actividad elaborarás un relato escrito sobre un texto literario, ojo, texto literario, lo que te permitirá reforzar tus habilidades de escritura. Por otro lado, para practicar tu comunicación oral, relatarás el texto por medio de un audio o video. Al momento de escribir tu relato, recuerda que este tiene características específicas ¿eh? Que la diferencian de otros textos. Cuida que tales particulares se reflejen en él. Tiene que tener ciertas características específicas, ¿de acuerdo? La actividad integradora número 6 también es algo que tú muy probablemente ya has hecho y es cuando alguien te dice, oye, ¿ya viste esa película? ¿Qué te pareció? Ah, bueno, me gustó, te la recomiendo, sobre todo por esto y por esto. O no te la recomiendo, la verdad está muy tediosa, no se le entiende nada, te vas a dormir, está muy larga. O sea, le dices, sí te recomiendo, no te recomiendo, ¿por qué? Y entonces ya explicas por qué. O me recomiendas ir a tal lado, me recomiendas leer este libro, me recomiendas comprar aquí o viajar acá. Entonces, la idea es generar una opinión positiva o negativa de eso que te están pidiendo presentar una crítica, ¿no? De manera que puedas influir en la persona o comandar a la persona a que lo realice o no lo realice, ¿de acuerdo? Esas son las reseñas. Obviamente las reseñas estructuradas y demás, pues son las educativas o con otra, o educativas, o por ejemplo también las que realizan personas que se dedican a ir a restaurantes, ¿no? O que se dedican a ir a ver películas y nos brindan las reseñas, o ir a obras de teatro, o ir a ciertos lugares y se dedican a darnos su opinión fundamentada sobre lo que se está reseñando, ¿no? Em, Ahora sí, vamos a ver qué tenemos que elaborar esta semana. Creo que, creo que Kate está teniendo problemas, ¿verdad? Está saliendo creo que estás teniendo problemas de conexión, Katia, creo que andas saliendo o entrando, sí, más bien se desconecta y conecta, ¿no? Bueno, ojo, el relato, dice aquí, ok, no te preocupes. Sí, una historia puede ser contada. No te preocupes, Kate, aquí con calma, ahorita se restablece la conexión. Una historia se puede contar de diferentes maneras, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, hay personas que a pesar de que una historia sea simple o sin acontecimientos relevantes, la relatan de tal modo que provocan curiosidad e interés en el oyente. En esta actividad tendrás la oportunidad de explorar tu creatividad para invitar a otras personas a leer un texto. Esta es una habilidad que demuestra que tú ya comprendiste el tema y ahora lo puedes explicar, lo cual te será de utilidad exponer una idea o un tema, ya sea el trabajo, ya sea en el trabajo, en tu familia, con tus amigos o en tus estudios. O sea, los relatos no solamente se remiten a situaciones que nos hayan pasado, sino también podemos hacer un relato de la historia de México, eh, más concreto, por ejemplo, de la independencia de México, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que también veremos el día viernes, pero ahorita seguiremos cómo hacer la actividad. El propósito es elaborar un relato oral, no escrito, sobre uno de los textos literarios de la actividad integradora, selección de textos e ideas aplicables. Eso lo vimos la semana pasada, con la finalidad de que lo comprendas en su totalidad. ¿Qué necesito para hacer la actividad? Escribir un relato, ¿ok? Lo siguiente es organizar tu tiempo para redactar textos y utilizar la herramienta de grabador de voz. ¿Qué entregaré? Es importante que su actividad sea entregada en Word o documentos. Evitar usar PowerPoint. Quizá ustedes podrían decir, se ve más bonito en PowerPoint porque queda a modo de presentación, pero no nos están pidiendo que se haga una presentación. Nos están pidiendo que redactemos nuestro documento en procesador de textos, ¿ok? ¿Cómo lo realizaré? Aquí tú tienes que imaginar que recuerda que hay TikTokers, YouTubers, etcétera. Pero aquí sería como un videobloguero, algo que nosotros conoceríamos como un cuentacuentos. Una persona que se dedica a contarnos un cuento, ¿ok? Dejen nada más modo tantito aquí. Acerca, como me quedé, imagina que eres un videobloguero que habla acerca de los libros, o sea, un booktuber, y que leíste un cuento que te agradó mucho. Un momentito. Tienes que elegir entre El Principito, perdón, o La Noche Boca Arriba, ¿ok? Uno de esos dos. Perdón. Si tú eliges otro, pues obviamente va a estar erróneo. Ujú. Entonces, la indicación es El Principito o La Noche Boca Arriba. Claro que te va a ayudar mucho si te lo elaboraste tu actividad 3 con alguno de estos, pero si no, pues hay que leer la lectura. Perdón. Em, Buenas noches, Rosaura. Bienvenida. No te preocupes por la demora. Mm, sí, Diego, nada más es el audio y el relato por escrito. Ujú. Pero recuerda que hay que añadir estos elementos que ahorita vamos a ver. Mm, Bueno, ya elijo uno de los dos, ¿no? Em, en tu próximo, tú estás imaginando que tú eres un booktuber. En tu próximo video podcast, les relatarás a tus seguidores del libro con la intención de generarles interés para que lo lean y lo disfruten como tú lo has hecho. Por eso ya vienes del recorrido de explicar por qué te gustó, por qué te llamó la atención el título que elegiste y también ya vienes de describir de manera general la lectura que leíste, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya te permite a ti reforzar tu pensamiento crítico, reforzar también tu memoria, ¿de acuerdo?
Bueno, ahora vamos también a checar más instrucciones. Antes de hacer tu video o audio, elaborarás un escrito para aquellas personas que tienen discapacidad auditiva y puedan leerlo. Es importante que ustedes tomen en cuenta este dato, ¿no? Que lo relaten de manera escrita como piensas tú que una persona que no puede escucharte lo lea, pero entienda la emoción que viene de lo que tú estás haciendo. No sé si te has fijado que en los subtítulos que, por ejemplo, pueden salir en el cine o en alguna plataforma de streaming, llámese, no sé, Netflix o algo así, dice, puede decir aplauso, música inquietante, música relajante. Así más o menos es para que la persona que no puede escuchar esos sonidos entienda que son momentos tranquilos o son momentos de suspenso, ¿no? Por ejemplo, o de risa, etcétera. ¿M? Ahora, primer punto, lo que tienes que hacer en tu actividad. Dice, establece los elementos de tu relato en la siguiente tabla. Tema, ¿sobre qué quieres escribir? Título. ¿Cómo nombrarías tu relato? Narrador. ¿En qué persona se realiza la narración? Inicio. ¿Con qué frase iniciará tu relato? Ahora, tú tienes que copiar, pegar este cuadro e ir respondiendo las preguntas o puedes transcribir, no hay ningún problema. Yo aquí pongo un ejemplo. ¿Sobre qué quieres escribir? El Principito. ¿Cómo lo nombrarías? ¿Cómo tú nombrarías tu relato? ¿Cómo lo? No me gusta el Principito, yo le pondría, por ejemplo, el niño aviador, el niño amistoso, eh, eh, em, no sé, ¿no? El niño de la rosa, etcétera, ¿no? Narrador, ¿en qué persona se realizará la narración? Los textos literarios que vienen, el Principito de la Noche Boca Arriba, vienen escritos en tercera persona. ¿Qué quiere decir? Que al momento que se escribió está pensado en artículo el, los, etcétera. Por eso es importante conocer las clases de palabras. La tercera persona va de esta manera. El Principito salió de su planeta con la finalidad de buscar, ¿no? El motociclista dio vuelta y al darse cuenta iba a atropellar a una mujer que no se fijó en el semáforo color verde. Esa es tercera persona. Primera persona sería, yo salí de mi planeta en busca de la amistad. Em, yo iba en mi motocicleta dando vuelta e iba a atropellar a una mujer que no se fijó que el semáforo estaba en verde. Ujú. Eso es importante que ustedes elijan cómo van a redactar tu escrito. ¿Ok? Primera persona o tercera persona. Siguiente punto, inicio. ¿Con qué frase iniciará tu relato? Y con esa frase tiene que iniciar tu relato. De nada sirve que tú pongas la frase con la que va a iniciar si no la pones en tu relato, ¿ok? Tienes que iniciar tu relato, por ejemplo. Yo le pongo el niño aviador valiente. El niño aviador valiente salió de su planeta en búsqueda de, y así ya voy haciendo mi relato, ¿de acuerdo? Esa es la finalidad. Ujú. En tercera persona es el narrador, el cual no se menciona la lectora. Sí, en la tercera persona es Diego salió, Diego escribió, esa yo ya te estoy mencionando a ti con un nombre. Ujú. Pero no estoy diciendo yo no soy Diego, esa sería, o la primera persona sería yo estoy escribiendo en el chat. Tercera persona sería Diego está escribiendo en el chat y esas serían las formas de narrar. Ujú. Lo veremos un poquito más a detalle el viernes, ujú, para que quede un poquito pues más clara la idea de la narración. Ya que tengo este cuadro,
me voy para este punto que es escribe tu relato. No dice número de palabras, número de párrafos. Una característica dentro de las que vienen los recursos que queremos en el viernes es que los relatos son breves, son cortos, no tiene una estructura como tan larga porque no suelen ser tediosos, suelen ser que llamen la atención, suelen ser eh, pues con la intención de que haya acción en el relato, ¿de acuerdo? Entonces, ya vienen ustedes con, pues ya con más experiencia en hacer resúmenes, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que medir eh, qué tanta información van a incorporar en su relato. A mi punto de vista, pues lo más significativo, por ejemplo, en La Noche Boca Arriba, pues que cómo sucedió, bueno, qué fue lo que generó el accidente en el motociclista, pues los sueños, ¿no? Que es la parte esencial, ¿no? De, de, de la obra, entonces lo incorporo en el relato, el sueño moteca, ¿no? Cuando él piensa que le van a sacar corazón, todo eso, pues para mí es lo más significativo porque es lo más impactante, ¿no? E incorporar, claro, también pues esta parte entre que él está pensando si es una realidad o si es un sueño, ¿de acuerdo? Punto. Aquí nuestro relato, lo más importante que debe contener es estructura. Los relatos tienen una estructura que es la introducción, desarrollo y cierre. Por eso es importante que lean bien los recursos. El inicio, pues, será esta parte introductoria que nos va a dar el contexto breve de lo que trata de lo que va a tratar el tema. El desarrollo, la descripción general de la información que nos vamos manejando y la conclusión dará cierre a toda esa información que se estuvo manejando en el relato, ¿ok? Ahora, algo muy importante que debe tener el relato son esos momentos de asombro. A mí, por ejemplo, me impresionaría mucho, y eso sería un momento de asombro, el que estoy siendo parte o que voy a ser sacrificado y me van a sacar el corazón. Lo hemos visto en las películas, ¿no? O lo hemos leído en la historia de México, bueno, en esa parte de los aztecas y demás, ¿no? O sea, yo no logro visualizar que a alguien le partan aquí y salga el corazón. Entonces, eso sería para mí momentos de asombro, o sea, lo que no podría yo dejar fuera de mi relato, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más debe de tener? El relato debe tener párrafos que contengan marcadores textuales de introducción, desarrollo y cierre. Marcadores textuales que permitan entender e hilar una idea con otra. Ujú. A su vez, tenemos que incorporar indicios, es decir, las pistas que van a permitir al lector suponer que va a pensar. Por ejemplo, a mí como lector me gustaría saber si el motociclista va a despertar, se va a vivir o se va a morir, ¿ok? Entonces, bueno, aquí es donde tengo que buscar los indicios. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Dice, si no sabes usar comentarios en Word, revisa el video y bueno, aquí viene un tutorial. Yo ahorita lo vamos a hacer de manera manual, ¿de acuerdo? Siguiente, revisa que la ortografía sea correcta. Eso ya lo sabemos, por favor. Si van, si van a utilizar nombres propios, va con mayúscula o lugares, ¿de acuerdo? Yo no les sugiero que le pongan nombre a los personajes, o sea, el principito es el principito, el aviador es el aviador, pero no le vayan a poner nombre al motociclista, creo que no hace falta que le cambien o le pongan nombre, la verdad saca mucho de onda, entonces no hace falta ponerle eso. Dice aquí,
Lee tu relato a otra persona y pregúntale si le parece sencillo de comprender y si le provocó interés por leer lo que tú elaboraste. Dependiendo la respuesta, haz las adecuaciones necesarias. Y es bien importante esto, chicos, porque em, ahorita a mí me pasó por como redacté un documento importante, chequé y todo, es un documento que va a ir a una cuestión legal. Yo redacté y sentía que estaba bien, pero le pedí el apoyo a una persona que lo revisara. Y me dijo, ¿lo leíste? Le digo, pues sí, sí lo leí. Y me dijo, es que yo encuentro estos detalles, ¿no? Entonces, a pesar de que yo he hecho la revisión, pues hay detalles que se me pueden ir. Entonces, la sugerencia es que, ok, sí confiemos en tu trabajo, que lo estamos haciendo bien, pero siempre será bueno tener una segunda opinión que nos haga estas observaciones pertinentes para que nuestro relato se entienda. La persona que tú quieras, ¿no? Papá, mamá, hermano, prima, primo, novio, novia, etcétera, ¿ok? Para que les hagas estas correcciones, sobre todo porque, pues la idea es transmitir el mensaje que debe de contener el relato, ¿ok? Bueno. eh, Punto número 5. Graba tu video o audio relatando de forma oral la lectura que elegiste. Recuerda que el objetivo es despertar el interés de tus seguidores. O sea, hagan de cuenta. Yo les puse en el recurso, creo que el día lunes, sí, una cuentacuentos, en una youtuber cuentacuentos. Entonces, si ustedes ya abrieron ese recurso, ya es el del Principito. Y la forma en que lo verbaliza, la forma oral que lo dice, pues esa es la importancia que tenga este audio, ¿ok? Por ejemplo, hay que hacer énfasis en lo que hay que hacer énfasis para que se entienda o provoque una emoción. Yo pongo este ejemplo en las sesiones. Hace muchísimos años, antes de que hubiera televisión, hablo, no sé, yo creo que al inicio de 1900, en el siglo pasado, que no había toda esta tecnología que hoy existe, pues la gente escuchaba en la radio. Y no, y había lo que antes se conocía como radionovelas. Tú puedes buscar en internet y saber un poquito más de esto. Es muy interesante porque es historia. Y en las radionovelas, pues por ejemplo, es como las novelas que podemos ver en Televisa o en TV Azteca o en YouTube, etcétera. Y pues igual hay un protagonista, un antagonista, un romance y demás. Y la forma en que esta persona contaba la novela, pues hacía que los oyentes imaginaran las escenas, se engancharan a las escenas que no estaban visuales, pero que en su mente se podían crear. Entonces, eso hacía que provocara interés en los oyentes y pudieran escuchar su radionovela, pues creo que esto era diario, ¿no? No desconozco yo, pues si era diario o cada tercer día, pero la idea es eso, ¿no? Que se genere un interés por parte de tu relato oral, ¿ok? Bueno, debe tener una duración máxima de 3 minutos, no más. Procuren optimizar su tiempo para que esto quede en estos minutos y genera una liga para pegarla en el archivo. Bueno, esto ya lo sabemos, generar nuestra liga, la pegamos hasta abajo de preferencia y verificar que esté correcto. Bueno, punto número 6. Escribe en un párrafo de entre 5 y 10 líneas las diferencias que encontraste al relatar la lectura de manera oral y escrita. Explica cuál fue más fácil para ti elaborar y por qué. Ustedes ya lo han hecho, ya desde la actividad integradora número 2 lo han venido trabajando y donde ustedes se ubicaban las diferencias entre la expresión oral y escrita. Ahora van a trabajar las diferencias que ubicaron de manera relatar, de manera oral y de manera escrita. Por ejemplo, la manera de relatar oral te fue más fácil o se te complicó un poquito más, o la manera escrita, qué detalles o características tuviste que enfocarte más, ¿no?
Ya aquí tú estás analizando información con base a tu experiencia. Entonces, no se les olvide que estos puntos debe de contener. Ahora, denme un segundito para que pueda poner el ejemplo que quiero brindarles acerca de el relato, ¿de acuerdo? Ya estamos casi porque se termine, ay, se termine el tiempo. Ok, no sé, no sé aquí en mi tarjeta, pero deme un segundo para que lo podamos checar, para que ustedes tengan una idea de más o menos de la dimensión que debe de tener. No sé, a ver. Mm, bueno, aquí vamos a ver este relato. El hundimiento del Titanic. Me abro una página en Word para para poderlo, este, visualizar. Decir si se ve la página aquí en la página de Word. Si se dan cuenta, esto es una página. Bueno, un poco menos de una página, son 4 párrafos aproximadamente. Entonces, no es un relato ni tan cortito ni tan largo. Es un relato que la dimensión que tiene nos va a permitir hacer el ubicar, introducción, desarrollo y demás. Obviamente no vamos a poner a leer el relato y ubicar cada una de las partes por cuestiones de tiempo. Solamente es para trabajar cómo ubicar los comentarios de Word, ¿ok? Pero si se dan cuenta, no rebasa una página. Tampoco sería tan conveniente un párrafo. Ujú. Ahora sí, tiene el título es el hundimiento del Titanic. Me imagino que todos han escuchado acerca de este barco. Tiene una película muy famosa con Leonardo DiCaprio y hay otras películas que también hablan del tema, ¿no? Entonces empiezo. Y nos da la introducción de qué está hablando, nos da fechas, quién la construyó, los personajes involucrados y cuándo se terminó de construir. Ahora, era un barco bastante lujoso, aquí lo menciona que serían unos características importantes que debe tener el relato, porque pues ese es el asombro. Eh, Cuándo se hundió, la fecha en que se hundió, ujú, qué pasó, por qué se hundió, por qué se hundió, algunas características de por qué el barco se hundió y el naufragio. Ujú. Entonces, vamos a empezar a trabajar esto, pero estoy viendo que ya se nos va a acabar la primera sesión, entonces les pido por favor que se vuelvan a conectar. En este momento voy a cortar ya nuestra primera parte de la sesión, que se nos termina el tiempo y ahorita los vuelvo a ver. Conéctense nuevamente para su registro de asistencia, ¿ok? Ahorita nos vemos. Ok, estamos aquí nuevamente.
Bien, entonces vamos a comenzar. Me gustaría nada más añadir el cuadro de una vez para que nos quede un poquito más claro en lo que todos se van conectando. Nada más entro rápido a prepa en línea porque me cerró mi sesión. Entonces, ya, muy bien. Lo único que hice fue copiar y pegar el cuadro y, por ejemplo, pues el título sería Hundimiento del Titanic. ¿Ok? Siguiente. Alguno de ustedes que me diga, cómo nombrarías tu relato? O sea, cómo, en lugar de que se llamara Hundimiento del Titanic, ¿cómo lo nombrarías? ¿Qué nombre le pondrías? Uno de ustedes que me diga, ¿cómo lo nombraría? Aquí los leo. Sin pena, aquí, ¿cómo lo nombraría? Amor en alta mar. Perfecto. Ese pone. ¿En qué persona está escrito el texto? ¿Por qué? Porque no está diciendo yo en el Titanic iba, no está mencionando yo, o algún otro elemento que me manifieste la primera persona, sino está hablando como regularmente mencionamos a los demás, que son tercera persona. ¿Con qué frase iniciaríamos el texto? Voy a nada más a copiar esto para que sea más rápido. El Titanic transatlántico británico de la naviera White Star Line, así iniciaría mi texto, mismo que debe de coincidir con lo que viene aquí. Ujú. Así tienen que comenzar sus relatos, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a lo siguiente. Voy a borrar esto, este marcatextos. Para empezar a poner los comentarios en Word, yo necesito identificar la estructura de mi relato, ¿ok? Voy a poner que esto sea mi introducción hasta acá porque vienen nombres importantes y fechas. Introducción. Con el mouse voy a seleccionar el texto, va a quedar un sombreado de este tipo y me voy a ir aquí, dice insertar. Es un menú con muchas funciones que tiene Word y entre una de ellas dice Ajá. Ustedes no se preocupen si les sale otro nombre, si les sale el nombre de quien dio de alta el Office, no hay ningún problema. Si es el de Pilares, si es del ciber a dónde van, si es el nombre de tu hermana que les presta la computadora, no hay ningún problema. Lo importante es que aquí donde está ese cuadro, donde dice iniciar una conversación, yo ponga introducción. ¿De acuerdo? Y posteriormente pongo la flechita color azul para que quede publicado y quede guardado. Ahora, vamos a buscar indicios. Su construcción se inició en abril de 1909 y terminó a finales de marzo de 1912. Otra manera de ubicar los comentarios es con este menú emergente que sale aquí. Y entonces le pongo aquí nuevo comentario y voy a poner indicios.
Ujú. Y me cercioro de guardar. Voy a poner aquí más indicios, ¿no? Por ejemplo, pues era un barco que tenía la particularidad de ser bastante lujoso. Ahora nos vamos al desarrollo. Su hundimiento ocurrió en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, cuando realiza su primer viaje desde Southampton hasta Nueva York. Colisionó contra un iceberg en el Océano Atlántico frente a las costas de Terranova. Lo selecciono, pongo nuevo comentario y pongo desarrollo y lo guardo. ¿Hasta aquí vamos todos bien? ¿Hay duda? Bien, aquí pongo indicio. Lo que yo considero que es importante, sobre todo porque también hay personas, porque lo van a leer probablemente personas con discapacidad auditiva. ¿Mm? Ok, todo bien. Espero. Entonces vamos avanzando en nuestro relato y ya me voy a ir al cierre. Dice que el naufragio supuso una conmoción en el mundo entero, sobre todo en Estados Unidos y el Reino Unido. Tras el hundimiento, varias personas de investigación fueron llevadas a cabo y sus conclusiones se utilizaron para mejorar la seguridad marítima, especialmente a través de nuevos reglamentos. Asimismo, su tragedia ha dado lugar a numerosas leyendas. Esto es el cierre. ¿Cómo termina? ¿Cómo acaba? Ujú. Entonces lo selecciono, ya que queda sombreado, comentarios y le pongo cierre o conclusiones. De esta manera están publicados los comentarios o marcadores textuales que nos van a ayudar a ubicar los indicios. Si no ponen esta herramienta en su relato, como viene en la rúbrica, pues les va a disminuir de calificación y obviamente en su retroalimentación, mm, pues podría afectarles en la evaluación, ¿de acuerdo? Esto es por parte del relato. No sé si tengan alguna duda o quedó claro cómo elaborarlo. Ujú. Para seguir avanzando, pero ahora en la reseña. Creo que aquí mismo en la página de Prepa Línea voy a compartir eh, ahora lo que vamos a hacer bueno, revisar qué hay que hacer en la actividad integradora número 6. No, me parece que no hay dudas, eso espero que haya quedado claro. Si no, con toda confianza escríbanme eh, para que les pueda aventar. Dice, sí queda un poco más claro o todavía hay duda, Diego. Este es el momento. O si no, el viernes también puedes escribirme o decirme tus dudas, sobre todo ya cuando leíste un poquito más que hacer. Pero si tienes ahorita dudas, con toda confianza. ¿De cuántas páginas debe ser nuestro relato? No dice, Katia, cuántas páginas debe de ser. Por eso les puse un ejemplo de más o menos cuánto que trabajar. Yo, como los relatos deben de ser breves, ajá, no es como bueno, puede ser un resumen, muchas veces se pide que tenga número de palabras o número de páginas. En este caso, no nos dice el relato cuánto debe tener, pero sí tenemos que tener en cuenta que la característica del relato es que debe ser breve y debe ser llamativo y debe ser corto, ¿ok? Entonces, creo que con la dimensión más o menos que les presenté en el ejemplo, que es
casi 3/4 de página, o sea, casi la página. Creo que con eso es más que suficiente para que ustedes estructuren, así como vienen párrafos, la introducción, el desarrollo y el cierre, ¿de acuerdo? No les sugiero que hagan 2 páginas porque entonces ya no sería un relato como tal, ya perderíamos la perspectiva del relato porque ya va teniendo más contenido del que debe de tener, ¿de acuerdo? Entonces, con que tenga menos, que tenga casi la página, está perfecto. Obviamente, un párrafo, un relato, pues se perdería bastante información, sobre todo porque las obras literarias que ustedes, la que elijan, pues no están cortitas, no están un poco amplias. ¿De acuerdo? Bueno, viene, ok, está claro. Entonces vamos a ver ay, de manera rápida la siguiente actividad a trabajar. Nada más deme un segundo para ponerle la liga aquí en el chat, ahorita que está lo tengo abierto porque estaba leyendo las dudas. Ya en el chat está publicada la liga del formato de asistencia, ¿no? Entonces vamos a ver. Aquí se visualiza la página de Prepa en línea y veremos. Dice, la reseña manifestar la valoración acerca de un objeto que lleva a otras personas a que se interesen o no en esto, ya sea un libro, una película, un concierto, una obra de teatro, entre otros. Por lo cual es importante que en este módulo que está retomando el proceso de lectura y escritura, aprendas a transmitir un comentario valorativo. Ello te permitirá desarrollar habilidades para la comprensión y la exposición de la información relativa a cualquier objeto para después mostrar una postura crítica con respecto a este. Utilizará los elementos de una reseña crítica para elaborar una de tipo comparativo con la finalidad de que emitas por escrito una opinión original. ¿Qué necesito? Importante, ustedes ya vienen trabajando ideas principales y secundarias. La identificación de estas ya debe de ser mucho más clara. Usar los elementos de una reseña, aciertos y desaciertos, comentario valorativo, positivo y negativo, ¿ok? Redactar con buena ortografía. Ok, ya no hay dudas, perfecto, digo. Dice, asociar los datos e ideas de los textos leídos a una opinión y organizar tu tiempo para redactar textos. Esto es importante eh, porque pues, obviamente necesitan tiempo para concentrarse en la lectura. Aquí hago un paréntesis. Dice Selene. Buenas noches, disculpen mis fallas de internet. El relato puede ser de cualquier tipo. No, exactamente de esos dos temas, Selene, de La noche boca arriba o El Principito. Nada más, si tú lo haces de otro, será no evaluable, ¿de acuerdo? Es El Principito o La noche boca arriba, ¿ok? Cualquiera de esos dos, nada más. No, no te preocupes, es mejor preguntar a quedarse con la duda, sí todos, es mejor que pregunten a que se queden con la duda, ¿ok? Hago ese énfasis porque la verdad han hecho actividades, por ejemplo, pasó que hicieron un relato de la patita, entonces dije, no, 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 no comprendió qué era, ¿no? Entonces es mejor siempre preguntar a hacerlo erróneamente. Dice que entregaré un documento escrito en el procesador de textos con la reseña comparativa de 2 artículos con base en los elementos de la reseña crítica a partir de un cuadro comparativo. Ahora, lee los 2 artículos que se presentan a continuación. Lo único que tengo que dar es clic y ya me transmite a la página. Los links funcionan, me parece. Ahorita, había habido problemas con el de pero ya no. El primero se llama Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts. Autor Pedro Villa y Caña. ¿De acuerdo? El siguiente es Monserrat Muñoz, Ricardo Pablo Pedro, de la Sierra Oaxaqueña, al MIT. Ujú.
Ustedes tienen que analizar estas preguntas. Analiza los textos, incluyendo los aciertos y deficiencias de cada una de ellas, y compáralas. Para ello, elabora y completa en un procesador de texto una tabla como la que se muestra a continuación. De igual modo, lo que voy a hacer es copiar y pegarles a Word y listo. E ir contestando. Aquí viene el primer artículo y el segundo artículo. Obviamente hay que leerlo para ir explicando. Dice, ¿qué es lo que explica la introducción del texto? Siguiente, ¿qué se aborda en el desarrollo? ¿Qué conclusión se muestra en el artículo? Ustedes tienen que ir identificando y analizando la información. Ahora, ¿consideras que el título es adecuado? Porque en México decirle a alguien indio es algo despectivo. Eh, el autor puso así su título. Ustedes dirán, bueno, a mí sí me parece adecuado, no me parece ofensivo, o dirás, sí me parece bastante ofensivo, creo que podría haber modificado su texto. Sin embargo, considero que es llamativo para poder leer su artículo, ¿no? O sea, tienes que contestar y explicar. El siguiente será el lenguaje que emplean. Es comprensible y correcto porque, pues, decir, en este autor el lenguaje es comprensible, comprensible, perdón, se entiende muy bien lo que quiere decir aquí. Es, no se entiende, no se comprende bien lo que está escribiendo el autor, etcétera, ¿no? O la autora. Emplea datos para sustentar la información, porcentajes, estadísticas, gráficas, ¿cuáles? Ustedes tendrán que, eh, pues, elegir o más bien buscar, ¿no? En Internet si realmente, pues, hay datos. Hay que checar bien porque pues, hay que poner no hay datos y si sí existieran los datos, bueno, poner qué datos ubicar. Lo siguiente es, ¿cuál es la idea principal? Permite el desarrollo de las ideas secundarias. ¿Cuál es la idea principal del tema? O sea, ¿qué nos quiere transmitir o qué nos está transmitiendo eh, en los autores, ¿no? En cada una de las preguntas. ¿Qué aciertos consideras que tuvo el autor en su texto? Y siguientes, enlista los que consideres necesarios y redacta en la justificación. O sea, aquí vas a poner los aciertos que tuvo el autor. Por ejemplo, el título o, por ejemplo, la investigación acertada acerca de la vida de Ricardo Pedro. O sea, todo lo bueno que tuvo el artículo. ¿Ok? Ahora, escribe una reseña comparativa sobre los textos que leíste en función de la información de tu cuadro anterior. Recuerda que debes emitir un juicio positivo o negativo que oriente el juicio del lector mediante la crítica fundamentada. Considera la inclusión de los siguientes elementos. Yo les sugiero que sí lo pongan así, inclusión, ajá, y ponemos la referencia. Déjenme nada más, quiero ponérselos en Word, todo de esta manera. Rápidamente, nada más para que quede, quede bien lo que les quiero mostrar, cómo debe de ir la actividad, ¿no? Así, yo solamente copié y pegué el cuadro, ya ustedes escribirán sobre él. Ujú. Siguiente, si quieres ya nada más vas quitando, pero la introducción debe de ir de esta manera. Vas a incluir la bibliografía, ¿de acuerdo? Como se pide aquí. Incluyes la bibliografía y posteriormente el párrafo que
introduzca el contenido de tu reseña. No nos dice el número de renglones, esto es a libre consideración de ustedes, ¿no? Posteriormente me pide desarrollo cuerpo. Sugeriría que dejaran igual de esta manera el subtítulo, desarrollo. Dice aquí que en 2 párrafos de 8 a 10 renglones cada uno, elabora un resumen de los escritos con las ideas principales y secundarias, ¿no? Las cuales van a favorecer la opinión final. Aquí debes hacer, aquí incluye, y no se te olvide, eh, mencionar los aciertos y deficiencias de cada uno de los artículos leídos. ¿Aquí qué te va a ayudar? Bueno, que incluiste aciertos. Lo siguiente sería, pues, incluir deficiencias. Me parece que el autor no me agradó, no me gustó, no me pareció. Me parece adecuado que el autor haya mencionado esto. Ese es el lenguaje que tenemos que utilizar. No entiendo a qué se refiere cada uno. No entiendo la pregunta, Katia, si me ayudas a describir bien a qué te refieres con esto, por favor. Ajá, y en este desarrollo incluimos estos 8 a 10 renglones. Ustedes estarán trabajando entre 16 y 20 renglones, ¿ok? Pero debe de contener el resumen y ahí sí en ese resumen es el escritor, la escritora nos menciona, se nos explica, se nos dice, ahí sí podemos emplear este tipo de palabras, ¿ok? Y ya incluimos los aciertos y deficiencias de lectura, o sea, lo negativo, lo positivo, lo que te gustó, lo que no te gustó, ¿de acuerdo? Ajá, con los artículos, exactamente, de los 2 artículos. No es solamente de uno, chicos, es de los dos, ¿ok? Hago este énfasis porque luego nada más se enfocan a hacerlo de un artículo, el de Pedro Villicaña o el de Montserrat Muñoz. Y aquí lo tienen que hacer de los dos, ¿de acuerdo? Desde la introducción tienen que hacerlo de los dos. Desde el cuadro comparativo lo tienen que hacer de los 2 artículos, ajá, de estos dos. Siguiente, conclusión o cierre. Y dice aquí, en un párrafo de 8 a 10 renglones, redacta tu opinión global frente a los artículos y la recomendación o no de la lectura. Esto es importante que lo tengas en claro. Pones tu conclusión de los artículos entre 8 y 10 renglones, ¿de acuerdo? Y aquí es, sí los recomiendo porque, no los recomiendo porque, o recomiendo el artículo de Carlos Muñoz, de Monserrat Muñoz por esto y por esto, pero el de Pedro no lo recomiendo por esto y por esto. ¿Ok? Así debe de ir su reseña. Cuadro comparativo, introducción, y aquí añadir la liga. De nada me va a servir si lo pones hasta abajo, porque la indicación nos está pidiendo que la bibliografía vaya en la introducción junto con el párrafo que introduzca al contenido de la reseña, después hacer el desarrollo como lo pide aquí y después la conclusión. ¿De acuerdo? A ver, leo sus dudas. Dice que debemos de hacer un resumen de entre 8 y 10 renglones de cada uno, entonces debe hacerse 2 resúmenes. Sí, ajá. Un resumen breve de el primer artículo de Pedro Villicaña y un resumen breve de Montserrat Muñoz. Ujú. Y en esos agregar los aciertos y deficiencias que tiene esos artículos. Y Diego aquí te responde, se refiere que nada más uno, incluyendo los artículos. Es que aquí más bien 18 renglones elabora un resumen de los escritos. Tú distribuyes entre esos 8 a 10 renglones el resumen. La cuestión es que si sea de ambos, ¿ok? Por eso vas a demostrar o vas a hacer énfasis en las ideas principales y secundarias, ujú, de la actividad. ¿De acuerdo? Bueno, lo tienes que subir con la nomenclatura que se solicita, no olviden ese detalle, todas las actividades van con la nomenclatura y listo.
¿Alguna otra duda que tengan? ¿Quedó claro qué hay que hacer? ¿Sí? Entre ustedes también apoyes a resolver dudas. ¿Qué más? Em, pues ya para finalizar la sesión, chicos, ¿alguna duda que tengan? ¿Quedó claro lo que hay que hacer? Eh, los que están conectados y los que vean más tarde la grabación, si tienen dudas, si no quedó claro, escríbanme para que quede la actividad de acuerdo a las indicaciones y claro, siempre reforzar los aprendizajes esperados de cada actividad. ¿M? Bueno, aquí déjenme, fíjense, exacto. Sin duda, mi opinión, exactamente, exactamente, Katia, tu opinión y los pros y contras, o sea, lo que te gustó, lo que no te gustó de las lecturas, eso es parte esencial de la reseña, ¿ok? Bueno, les pregunto a quienes están aquí, Selene, Rosaura, ya creo que estaba Karen, ya no sé si está Karen, que la vi conectada, no sé si alguien más tenga alguna duda o cerramos la sesión. Hagan su registro en el formulario, por favor. La sesión sería sesión la sesión número 5 de prepa en línea o semana 3 sesión número 1, ¿ok? Como ustedes lo quieran acomodar, no hay ningún problema. Lo importante es que aquí ver que están registrados para la calificación global. Bueno, entonces no hay duda. Nos vemos el día viernes para continuar viendo los recursos. Exploren lo que hay que hacer, anoten sus dudas para que el día viernes les pueda apoyar. Si no quedó claro a algo que tengan, algún punto que tengan que elaborar, lo vemos el día viernes sin ningún problema, igual a los que chequen la grabación posteriormente. Con mucho gusto, escríbanme chat, em, en la correo, por los medios oficiales de contacto, lo podemos resolver, ¿ok? Entonces, bueno, para no llevarnos más tiempo, cerramos la sesión del día de hoy, nos vemos el día viernes a esta misma hora y les deseo muy excelente noche, descansen, que le vaya muy bonito y bueno, entonces eh, finalizamos la sesión, cuídense mucho, bye, buenas noches, hasta el viernes.